Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bendecidos esta tarde cada uno de ustedes y los que están presentes, el Señor bendiga. En el nombre de Jesús vamos a orar, Señor y Padre Celestial, gracias por esta bendición maravillosa que tú pones esta tarde en nosotros, Señor. Gracias porque te haces presente con tu palabra. Gracias porque tú eres omnipresente. Estás presente y hoy, Señor, abrimos nuestras escrituras para poder leer lo que está allí, Señor, para edificarnos. Te pedimos que nos nutras con tu Santo Espíritu, con la enseñanza, para ser transformados, Señor, en nuestro corazón y bendecidos por el poder que trae tu palabra. Porque tú mismo nos dijiste, Señor, que el mundo pasará y sus deseos, pero tus palabras no pasarán. Te la bendecimos, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar revisando en el libro de Juan, capítulo 5, una historia que es maravillosa. Habla de Jesús sana a un hombre paralítico. En otras versiones habla de un hombre que estaba cojo, pero vamos a leer en Betesda. Este que está aquí. Hace poco yo escuchaba una frase que se repite mucho por ahí. Yo sé que yo estoy bien, pero ya me acostumbré. Yo sé que no me siento bien, que a lo mejor no estoy como yo quiero, pero ya me acostumbré. Me decía alguien en esta semana, viendo que su situación, y no era que decía eso porque no estuviera trabajo, no era porque me dijera eso porque no tenía oportunidades, ¿no? Lo decía alguien que estaba cansado por dentro. Lo decía alguien que se veía que su situación no tenía nada que ver con lo que se asomaba afuera, sino con lo que vivía adentro. Y vivimos en una generación que sí, que funciona, vivimos en una generación que produce económicamente, una generación que se ve que sigue adelante, una generación que por fuera se ve rozagante, se ve deslumbrante, se ve que puede con todo, pero por dentro quizás está llena de culpas, sabe que no funciona bien, sabe que se siente incómodo, que tiene heridas quizás, hábitos que no ha cambiado, vacíos que quizás no ha podido llenar. Y la Biblia dice algo que sigue siendo una verdad desde aquella vez que fue escrita hasta hoy. Y es que hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero al final le conducen a la muerte. Eso nos lo dice uno de los proverbios que está en la Biblia, Proverbios 14:12. Y ahora, nosotros no siempre estamos mal por fuera. Nosotros nos podemos ver bien por fuera. De hecho, mostramos en las redes sociales personas que se ven que están súper bien por fuera. A mí me impactaba esta semana pasada, hace 2 semanas, sigo unas cuentas para poder aprender un poco más sobre la gente que sufre de autismo. Y he estado siguiendo, aprendiendo a entender esto porque es más la cantidad de personas que tienen autismo hoy que con las que nos topamos que realmente la cantidad de personas que estamos educadas para tratar a las personas con autismo. Y yo veía un niño, un joven en Perú que se quitó la vida. Y sin embargo, ese joven hacía videos para educar a las personas que tienen autismo, sobre autismo, a las personas que no tienen autismo, para que fueran educadas de cómo se trata, de cómo se siente, de cómo actúa una persona que tiene autismo. Y por fuera se veía bien y la gente le hacía comentarios como, oh, pero tú no sufres de autismo porque realmente tú miras eventualmente, o sea, tú miras, tratas de mantener la mirada a la cámara, haces ciertas cosas. Y él decía, yo tengo autismo. Y explicaba muchísimas cosas de las que pasan las personas con esta situación. Y terminó quitándose la vida, siendo un profesional ya por graduarse en la universidad. Pero no resistía lo que estaba afuera cuando entraba en sus momentos de depresión. No resistía a lo que estaba pasando de afuera hacia adentro. Y lo que estaba adentro, aunque por fuera en la red social se veía bien. Y había tenido varios episodios antes de quitarse la vida. Finalmente se la terminó quitando. Quedaron muchísimos videos, un muchacho peruano,
Quedaron muchísimos videos de eso. Pero esto me hacía entender que realmente hay personas que están bien enfermas por dentro y están esperando, tienen una esperanza adentro, pero afuera se ven normales. A veces no necesariamente tiene que ser algo que está afuera de nosotros para que se vea. Y aquí vamos a ver en esta palabra de hoy que si le pudiera poner un título le dijera, ¿de verdad quiero cambiar? Porque Jesús hacía esa pregunta a esta persona con la que se acercó a hacerle el milagro. ¿De verdad quieres cambiar? Esa sería la pregunta que nosotros deberíamos hacernos hoy con esta historia. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 5. Veamos lo que dice. Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había allí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban a que el agua se moviera, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua. Y el primero en descender al estanque, una vez el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Se encontraba allí cierto varón que hacía 38 años estaba enfermo. A este, viéndolo Jesús tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió diciendo, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego, otro baja primero que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el varón quedó sano y levantándose tomó su camilla y anduvo. Y ese día era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito cargar tu camilla. Pero él respondiendo les dijo, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado ignoró quién era él, porque Jesús se había retirado de la gran multitud que estaba en aquel lugar. Después de ese tiempo, encontrándolo Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. Luego el varón fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para darle muerte, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Por esta razón, los judíos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, sino porque también decía acerca de Dios que era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Aquí vemos una historia donde vemos que la Biblia cuenta que en Jerusalén había un lugar llamado Betesda, exacto, y allí se reunían personas enfermas, ciegos, cojos, pero comienza diciendo que después de esos días celebraba la fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y me llama la atención que Jesús subió a Jerusalén, aun y cuando habían fiestas, no para ir a la fiesta principalmente, o lo que se narra no es su visita a la fiesta. Jesús tomó el tiempo, aún yendo a Jerusalén, para pasar por un lugar en el que no había fiesta, en el que había dolor, en el que había enfermedad, en el que había soledad, en el que había quejas, pero también había esperanza. Una esperanza puesta en un agua que en cualquier momento podía ser movido alguna vez por el ángel y uno solo iba a recibir el beneficio. Esa gente tenía de alguna manera esperanza dentro de ellos.
a pesar de que era un lugar en el que lo que se encontraba era mucho dolor. Ahí se reunían todas estas personas, multitudes de enfermos, todos ciegos, todos esperaban que algo pasara. Todos ellos estaban esperando una oportunidad. Estaban esperando que su situación cambiara de alguna manera. Y es que hay que vivir con expectativas. Es importante tener las expectativas. No como esta persona que me decía a mí que no, ya no va a cambiar. Yo sé que las cosas no estoy en lo que como yo quisiera. Yo sé que no estoy bien, pero ya me acostumbré. Estas personas estaban en otra condición aparentemente al momento de verlas, estando ahí, reunidas cerca de ese estanque, para poder esperar una oportunidad. Esto es lo que mostraba la actitud de las personas estando allí. Pero se parece mucho a hoy. Gente esperando a que el tiempo quizás la cure. A su problema, a su dolor, a su tristeza. Que alguien llegue y le resuelva su problema. Gente que está a lo mejor sin trabajo, pero esperando que alguien le resuelva su problema. Gente que está buscando algo externo que le cambie. Pero el cambio no llegaba. A estas personas que estaban ahí en ese estanque, el cambio no le llegaba. Tenían que esperar la oportunidad y era uno solo el que en esa oportunidad iba a poder ser sanado. Y Jesús se acerca a ese lugar y dice, mucha gente yacía enferma, cojos, paralíticos que esperaban a que el agua se moviera, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando. No se sabía cuándo. Y cuando movía el agua, solo el primero que se metiera, se suponía que quedaría sano. Y dice, se encontraba ahí una persona que tenía 38 años. ¡Wow! 38 años enfermo. Es un tiempo extremadamente largo. Yo me puse a pensar, ¿cuánto le duró la promesa a Abraham? 25. Y la paciencia se le agotó. Y la fe se le acabó. En varias oportunidades. A él, a su esposa. Se le menguó la fe. ¿Cuántas promesas en la Biblia esperaron por? Y la fe. El pueblo de Egipto vio milagros de Dios hacer, igual como veía este hombre en otros. Y sin embargo, en ellos mismos, cuando salieron a libertad. Y mientras caminaban en el desierto, mientras estaban caminando a la tierra prometida, su fe menguaba. Miraba lo que estaba atrás y se quejaban de la libertad que tenían ahora. Porque la fe mengua. Pero me gusta cómo el Señor trae a colación y a recapacitar sobre la forma en la que uno se vuelve un poco inmune y se acostumbra a lo que está viviendo. Entra ahí como esta persona y dice, bueno, yo sé que yo estoy mal, pero ya, no importa que yo sé que estoy mal, porque yo ya me acostumbré a que eso no va a cambiar. Y aquí Jesús le pregunta a esta persona, va ese hombre que lleva 38 años enfermo y le dice, no, que este problema no era algo reciente, no era algo que le había pasado de una vez, era una condición de vida prácticamente. Ya ese hombre estaba paralítico ahí. No dice que nació así, dice que después estaba paralítico. No dice que venía de eso, dice, cuando Jesús le pregunta al hombre, el hombre responde, no tengo. Jesús la pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? Es la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Y esta persona, la respuesta que le da es, no tengo a nadie que me meta en el estanque. No le respondió sí a una pregunta cerrada, sí, no. Le respondió con una excusa.
no tengo a nadie que me meta en el estanque. Porque su condición de vida ya era otro, esperando la solución en otro que estaba afuera, no en lo que él podía hacer, no en la participación. Y el Evangelio, el mundo a través de Cristo se basa en cómo manejamos nuestra libre albedrío, en qué escogemos mientras tenemos esa libertad que Dios nos dio. Porque Dios nos creó con libertad de decisión. Y aquí Dios le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él no supo responder porque estaba anestesiado con su condición de vida. Entonces, hoy le diríamos quizás, ay, es que nadie me ayuda, es que así me tocó a mí la vida, es que no es tan fácil cambiar, es que así soy yo, es que así me criaron, es que eso fue lo que me tocó. La Biblia describe esa condición humana. Esa condición humana nos la dice, por allá Jeremías dice, mi pueblo me ha abandonado la fuente de agua viva y ha cavado cisternas rotas que no retienen el agua. Y es así, la fuente de agua viva es Jesús, pero la abandonamos, Él estaba ahí presente para dar la oportunidad, haciendo la pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre estaba cavando cisternas rotas que no retienen el agua. Estaba diciendo, no hay quien me lleve al estanque. Pudiendo decirle a él mismo, ¿tú me puedes llevar al estanque? ¿Tú podrías llevarme al estanque? Viendo que se le acercó. ¿Será que tú me puedes ayudar a llevarme al estanque? Pero no tengo quien me lleve al estanque. Porque lo que se acostumbra el ser humano es a provocar lástima, sin darse cuenta que tiene la respuesta dentro para buscar un cambio. Y que a veces las oportunidades están cerca de nosotros, lo que hay es que moverla, la decisión para hacerlo. Pero prefirió responderle, no tengo quien me lleve al estanque. Esta es una forma donde buscamos soluciones, pero seguimos sin quererlas encontrar. Donde estamos buscando, pero seguimos vacíos. Y Jesús le hace esa pregunta incómoda. No empieza sanando, que podía haberlo sanado como había sanado a muchos antes. Al hijo del siervo que vimos la semana pasada, por ejemplo. Y quién sabe cuántos otros milagros ya había hecho Jesús de sanidad. Pero él le pregunta, ¿quieres ser sano? Y no es una pregunta médica, es una pregunta del corazón la que le está haciendo el Señor en ese momento. Porque a veces nos acostumbramos, a veces nos justificamos, aprendemos a vivir con lo que nos hace daño. Y es una cuestión de costumbre. Jesús no pregunta, ¿puedes? ¿Te dejaron? No. Pregunta, ¿quieres? Es una pregunta a nuestro interior. No qué te pasó ayer, cómo fue tu pasado, no. Jesús va directo al deseo de cada uno de nosotros. Él sabe exactamente cuáles han sido nuestras circunstancias de vida. Él conocía los 38 años de este hombre allí paralítico. Él conoce tu situación y mi situación. Pero Él no pregunta, ay, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué te hicieron? No, Él pregunta, ¿quieres ser sano? Y en esto, por eso es que maravilloso cuando la Biblia dice, hoy cuando oigan su voz no endurezcan el corazón. Cuando escuchen hoy mi voz, no endurezcan el corazón. Es ahí donde el corazón de este hombre estaba endurecido a la palabra de Dios. Estaba endurecido a entender la oportunidad que tenía. Ni siquiera la tomó como una oportunidad terrenal de alguien que se podía ofrecer a llevarlo al estanque. Ni siquiera lo vio así. La palabra de Jesús definitivamente es poderosa y lo que busca en nosotros
no es usar rituales, no es usar el agua, no es usar métodos, porque el método que ellos tenían ahí era ir a ese ritual de lanzarse en el agua cuando hubiese la oportunidad de ser movida. Sin embargo, Jesús solo le habla y le dice, aunque este hombre le responde otra cosa, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, dice el texto, al instante el hombre quedó sanado. ¿Qué nos enseña con esto? Clave, es un texto clave. Dios crea todo por medio de su palabra. La palabra de Dios no solo le informa a él algo, sino que le transforma en ese momento. Lo que Dios ordena, lo que estaba desordenado. En misericordia, porque el hombre no sabía ni siquiera, sabía lo que quería, pero no lo podía manifestar. Estaba realmente en el letargo de esperar. Estaba en el me acostumbré. No tengo quién. No soy yo el que lo puede hacer. Tampoco sé a quién pedirle el favor. Estoy esperando que alguien se apiade de mí. Y el único que se va a apiadar de ti se llama Jesucristo. Si estás esperando que alguien, o estamos esperando que alguien de afuera se apiade de nosotros, cada quien tiene sus propios problemas. Cada quien tiene su propia parálisis. Cada quien tiene su propio encerrón de lo que no ve y de lo que tiene letargo. El único que puede venir y preguntar, ¿quieres esto? Y darte la oportunidad de que si tú sabes y contestas, sí quiero, y que puede hacer el cambio de la transformación de donde estás viviendo a donde vas, y es en conjunto con tu voluntad rendida a quererlo. Y la misericordia de Dios es la única fusión verdadera para lograr un cambio. Es la única fusión verdadera para ver el cambio. No depende de nadie, sea la circunstancia que sea. Una situación, siempre tendemos a mirar afuera. Adán y Eva. Adán echó la culpa, se justificó con Eva y le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste. Eva, la serpiente me engañó. Ninguno, desde ahí empezó el error. Ninguno tuvo la valentía de decir, metí la pata, no obedecí. ¿Cómo arreglamos esto, Señor? Ayúdame. No hubo un reconocimiento. No hubo una búsqueda. No hubo un descubrir lo que estaba dentro. Y de ahí parten todos los problemas. De las caretas, de las mentiras, de las escondidas. Ahí empieza a fracturarse el corazón. Porque empezamos a vivir una doble vida. Una que mostramos y una en la que sentimos. Una pantalla hacia afuera y una frustración hacia adentro. Aquí el Señor le dice y demuestra, más adelante le dice, ahora estás sano, no peques más para que no te ocurra algo peor. Días después que se lo consigue, dice, después de un tiempo, en el versículo 14, encontrándolo Jesús en el templo, dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. Y aquí lo que vemos es que Jesús no estaba interesado en sanarle el cuerpo a ese hombre. Jesús estaba confrontando ahora el corazón. Porque el problema más grande no es estar mal por fuera, el seguir igual por dentro. Es tener un encuentro con Jesús y no cambiar por dentro. La Biblia dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Seguimos con el mismo cuerpo y se va a ir desgastando porque se va a ir envejeciendo, porque es la ley. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El carácter de Dios lo vemos revelado aquí en Jesús. Dice Jesús, mi Padre
le respondió en el 17, porque luego de eso él fue y le dijo a los judíos que era que Jesús lo había sanado. No le había podido responder antes, en la primera vez que fue sanado. Pero en esta vez que se lo consiguen de frente y ya Jesús no le dice, ¿quieres ser sano?, sino que sabe que está sano y le dice, óyeme, óyeme. Cuidado. Mira lo que has sido sano. No peques más para que no te sobrevenga algo peor que lo que tenías primero. O sea, que le había sobrevenido. Ese hombre no nació paralítico. Fue alguna circunstancia que le vino por algo que no había hecho, había pecado. Y aquí vemos la primera razón de que vienen enfermedades por pecado. Y sabemos que a David dijo, me han envejecido mis huesos porque le vino enfermedad por pecado. Vemos historias bíblicas también como Sansón, que perdió sus ojos por pecar. Entonces, hay enfermedades, hay circunstancias que tenemos porque pecamos. Este hombre estaba así porque pecó. Y él le dice, cuida que no sobrevenga algo peor que lo primero. Ahí mismo, cuando este hombre entonces dice, es él el que me ha sanado, a causa de esto los judíos lo perseguían y lo buscaban para darle muerte, porque hacía eso en el tiempo de reposo. Y Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y también trabajo yo. Aquí Jesucristo está revelando el corazón de Dios. Nos está diciendo el corazón, cómo se comporta, que Dios no es indiferente a nuestras circunstancias. Que Dios no es que ve a la gente sufriendo y no se apiada, no siente nada, que se queda distante, no. No es que está esperando que tú te arregles para después aparecer. No, Él tiene misericordia del que está en esas situaciones. Dios sale a buscarte. Él no lo estaba esperando, Jesús fue a buscarlo. O sea que vemos la actitud de Dios en eso. Y hoy lo podemos ver en nuestra vida. Si nosotros seguimos atentos, vemos muchas veces, incluso si hoy estás escuchando esta palabra y no habías escuchado antes de Jesús, ese es el Dios verdadero, el que sale a buscarnos, el que sale y nos muestra. Dios mostró ese gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores, cuando todavía practicábamos el pecado deliberadamente, conscientemente. Y aún seguimos siendo justificados cuando pecamos, aún sin querer hacerlo, pero por nuestra naturaleza. Ese es el Dios misericordioso. Así que para nosotros, quizás hoy nuestro Bethesda no es una enfermedad de salud, o quizás sí, pero realmente quizás puede ser algo que no vemos, una relación que no es sana, una culpa que se está cargando desde hace mucho tiempo y sentimos que no somos capaces de cargar, incluso una culpa que vale la pena que la llevemos porque es producto de nuestros pecados. Yo hoy veía esta mañana un capítulo, se los recomiendo, seriesbiblicas.net, y estaba viendo la vida de Jesús. Y estaba en un capítulo en el que Jesús se acerca y le sana la mano a un señor, a un hombre que estaba ahí. Pero cuando el hombre se acerca, los demás, los discípulos que le estaban siguiendo, agarran para tirarle piedra. Y Jesús les hace así, porque se tenían temor que al acercarse se les pegara la lepra. Y Jesús les detiene en un momento y me hacía sentir adentro el Señor. Yo vi el temor de ese hombre cuando se agachó para que no le tiraran la piedra. Y yo me ponía en los zapatos de ese hombre. ¿Cuántas veces? Sea la circunstancia que sea, no sea una enfermedad, sino una acción que hice incómoda, que dañé a otro, que lo hice sentir mal y quizás no quería, porque ese hombre no quería acercarse ahí a Jesús. Solo quería acercarse quizás porque había escuchado que ya había hecho muchos milagros. Y todos los demás, con razón justa quizás, querían tirarle la piedra. Pero el único que levantó la mano y evitó que le cayera la piedra, pero los ojos de terror de esa persona
que se estaba acercando a Jesús. Eran una mezcla de sentirse culpable, no queriendo estar ahí, justificado porque los demás lo estaban haciendo, lo que quizás él haría si estuviera en su puesto. Pero Jesús le dijo que esperaran, se acerca a él, le toca su mano y es sano. Lo que me llevaba el Espíritu Santo, porque cuando veo esta serie, lo que le pido a Dios es que me ministre cómo se sentía Jesús, cómo sería estar ahí al lado de Jesús. Y yo lo veía y yo decía, wow, cuánta misericordia hoy yo mismo puedo ser esa mujer. Y no porque ese hombre que estaba ahí, y no porque tenga una enfermedad, sino porque quizás incomodé a otros. Y me merezco todas esas pedradas, pero temía por su vida. Pero no quería más eso, pero no sabía cómo volver a integrarse en la sociedad, cómo volver a integrarse con esa persona con la que había dañado. Y sin embargo, si Jesús transforma, toca y transforma, es posible volver a ser integrado en la sociedad. Pero solo si transforma, no si sana. Porque aquí a este hombre le dice, ya fuiste sano, pero no peques más. Y la transformación hace que no se peque más. Así que Jesús quizás hoy nos está preguntando a nosotros, como le pregunto a él, ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres una vida nueva? Y eso es lo que nosotros necesitamos contestar. Quiero ser sano de esta culpa, de esta rabia, de esta falta de perdón, de este remordimiento, de tantas cosas. Alguien me decía ayer, me decía una persona también con la que trabajo, lo que pasa es que yo sufro de rencor. Yo guardo rencor si una persona me hace daño. Me le alejo y guardo rencor. Y aquí, para el caso de lo que estamos leyendo, eso no nos permite sanar. No nos permite sanar. Y hay momentos en que las enfermedades, como le pasó a Sansón, Sansón no veía mientras tenía sus ojos. Sansón empezó a ver cuando quedó ciego, cuando le quitaron sus ojos. Porque ahí empezó a recapacitar y a decir, oh Señor, yo antes estaba distraído. Y ahí empezó a tener una relación con Dios. Sansón empezó a ver realmente después de que dejó de mirar el mundo. Y empezó a mirar a Dios. Pero para mirar a Dios tenía que perder la vista. Y ahí es cuando hace una relación con Dios. Y empieza a pedirle que lo lleve y le permita ir hasta las columnas para derrumbarlas y cumplir el propósito que para el que Dios lo había creado. Así, nosotros tenemos que escuchar ese llamado que Dios nos dice, arrepiéntanse y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Tenemos que arrepentirnos no solamente de nuestros pecados, sino de huir del Señor. Tenemos que arrepentirnos de justificarnos frente a Dios. Tenemos que arrepentirnos de no querer entregar el control a Dios. Tenemos que confiar en Cristo, porque todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Eso es lo que dice Romanos, que todo el que crea en el Señor será salvo. El Evangelio, las buenas noticias, solamente se tratan de dos cosas: fe, o la fe obediente, y la rendición. Eso es todo. Creer en Dios y que Él gobierne. Si creemos en Dios, hacemos la mitad del trabajo.
porque los demonios creen y tiemblan. Pero si rendimos nuestro corazón y Él es el que gobierna, entonces estamos siendo obedientes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si Él gobierna, realmente es por un verdadero arrepentimiento. Si Él no gobierna, no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando se muestra en obra, cuando realmente nosotros dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias porque, Señor, tú has hablado a nuestras vidas. Reconocemos, Señor Jesús, que necesitamos cambiar. Reconocemos que no podemos solos. Reconocemos, Señor, que hoy, aunque creemos en ti y creemos que moriste por nuestros pecados y que resucitaste para darnos vida, es necesario dejar nuestro pasado, dejar excusas y entregar el control de nuestras vidas a ti, Señor. No solamente guardar esperanza, sino querer hacer las cosas y ejecutarlas contigo, Señor. Sánanos por dentro, Señor. Haznos nuevos. Reina en nuestros corazones. Por favor, Señor, hoy, mañana y siempre, y por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.